En cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Aula Comunal es un programa que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres o responsables. Entonces, abocarnos y sacarle mayor provecho al tiempo acá con la presencia de Gabasut. Buenos días, Luis Manuel, bienvenido a este programa Aula Comunal. Muchas gracias, Manuel. Francisco, perdón. Un saludo para ti, Francisco, un saludo para Frenzel, para Manuel y para toda la radioaudiencia, pues de esta prestigiosa emisora Radio Arsenal 98.1 FM. Y bueno, por la invitación, por supuesto, aclararte, Luis Enrique Gabasut es mi nombre. Y bueno, sí, efectuamos ese estudio que está publicado allí en Aporrea, que ellos tuvieron pues la gentileza de publicarlo, todo ese equipo extraordinario de Aporrea. Y bueno, allí ha causado cierto impacto el estudio porque devela algunas cosas, algunas situaciones, realidades sobre la forma como fueron entregadas las divisas preferenciales de la República al sector privado, ¿no? Entonces allí hay unos hallazgos muy interesantes, entre los que cabe destacar que desde 2004 hasta el 31 de diciembre de 2012, que es el periodo de 9 años que duró Cadivi, están registrados una base de datos publicada en el propio sitio web de Cadivi inicialmente y ahora el sitio web de Sencoex, porque Sencoex, Centro Nacional de Comercio Exterior, vino a reemplazar, a sustituir a Cadivi a partir del año 2013 en adelante. Y allí se encuentra esa base de datos con 10.374 registros, correspondientes cada uno de ellos a una empresa, a una persona jurídica diferente. Y bueno, yo me di a la tarea de jerarquizar, de ordenar esos registros, porque ahí te presenta el nombre de la empresa, el RIF, y te indica las divisas recibidas para importaciones ordinarias y para otros conceptos en el periodo 2004-2011 y el 2012 separado, ¿no? Y luego te suma también y te da la columna del total de divisas asignadas. En realidad técnicamente divisas autorizadas a liquidar, ¿no? Que es la denominación técnica, que luego esas personas iban con esa autorización al Banco Central de Venezuela y el Banco Central de Venezuela les liquidaba efectivamente las divisas. Ahí pudiera haber una pequeña discrepancia entre lo que se autorizaba a liquidar por Cadivi y lo que realmente el Banco Central liquidaba, pero esa es una discrepancia de 1 o 2 puntos porcentuales que realmente no representa diferencia significativa respecto a los hallazgos de la base de datos. Ahora, Luis Enrique, o Gabasut, como te conoce ya la gente, pues, Gabasut. De acuerdo, gracias, camarada. Adelante. Gabasut, lo que a ti te motiva a iniciar este interesante, exhaustivo e importantísimo estudio del uso de las divisas que ha hecho la República Bolivariana en los últimos años, me imagino que tiene que ver con la denuncia que se hizo a inicio de 2013 por parte del exministro Giordani y de la exfímera, porque apenas duró un par de meses, Jaime Betancourt, acá presidencia del Banco Central, donde ellos mismos denuncian que hubo un uso inadecuado de unos aproximadamente 25.000 millones de dólares que ellos señalaron que habían sido entregados a empresas de maletín. Ese es el origen de tu motivación para la investigación que tú realizaste. Correcto, yo me motivé por esa noticia crimini, pues prácticamente es una noticia crimini en boca del principal rector de la economía nacional, que para ese momento era el ministro Jorge Giordani, pero que luego fue ratificado por la presidenta del Banco Central de Venezuela, como tú bien lo has señalado, Jaime Betancourt, y adicionalmente ratificado y corroborado incluso, porque eso se refería al año 2012, esa denuncia, pero luego fue corroborado por el ministro Rafael Ramírez, por el ministro Rodríguez Torres, por el vicepresidente Jorge Arriaza y por el propio presidente Nicolás Maduro, que una situación o un desfalco similar se había producido en el año 2013, ¿no? Entonces estamos hablando de una noticia crimini, pues más que avalada, ¿no?
Y luego también lo que me llamaba a mí la atención era, bueno, se habla de empresas de maletín, pero ¿qué es una empresa de maletín? Una empresa de maletín es una empresa ficticia que alguien crea para hacer alguna estafa, alguna cosa y que realmente no produce nada, es como una estafa, pues, ¿no? Como un sitio que a lo mejor figura una dirección, pero en esa dirección cuando uno va, ahí no hay nada de ninguna empresa de esas ni nada, sino algo que es muy ficticio, muy de papel para cometer alguna trampa. Y yo dije, bueno, pero no me parece porque resulta que la economía venezolana tiene una fuerte presencia de empresas multinacionales extranjeras y cuando analizo la base de datos de Cadivi y ordeno los 10.374 registros, es decir, las 10.374 empresas que recibieron divisas entre 2004 y 2012, ambos inclusive durante esos 9 años, y las ordeno de mayor a menor cantidad de divisas entregadas por Cadivi, y tomo las 100 primeras, las 100 más grandes que recibieron la mayor cantidad de dólares en total, descubro que solo esas 100, en comparación a las 10.374, recibieron el 45% de todas las divisas entregadas por Cadivi en 9 años. Es decir, casi la mitad de todas las divisas fueron a parar a manos de solo 100 empresas, ¿no? Pero si lo llevamos a las 500 más grandes empresas, resulta que entonces la cifra asciende al 69,5%, o sea, casi el 70% de todas las divisas entregadas fueron a parar a manos solamente de 500 empresas, de un total de 10.374. Eso es menos del 5%, no llega ni siquiera al 5% del universo de empresas que solicitaron divisas. Y las primeras 100 no representan ni siquiera el 1%, representan solo el 0,9%. Entonces, realmente allí observamos una concentración muy fuerte de la asignación de divisas y debemos tomar en cuenta que se trataba de divisas preferenciales, que se supone debían obedecer a unos planes de desarrollo, a unos planes de profundización y de direccionamiento de la actividad económica hacia la profundización del socialismo. Luis Enrique, ¿quiere decir que los que eran ya ricos se hicieron más ricos con ese dólar preferencial? Bueno, indiscutiblemente, pero lo más aberrante de esto no es solo que los más ricos se hicieron más ricos, sino que esos ricos no corresponden a venezolanos, no corresponden a intereses nacionales, a industria nacional, a pequeña y mediana industria venezolana productiva, sino al gran capital transnacional, porque tenemos que el 85% de esas primeras 100 empresas, de los dólares recibidos, corresponden a empresas multinacionales extranjeras. Es decir, que prácticamente la totalidad del grueso de los dólares asignados por Cadivi, por lo menos en esas primeras o más grandes empresas, fue a empresas multinacionales extranjeras. El sector automotriz de ensambladora recibió 16.000 millones de dólares. Fue el que más recibió de todos, entre todas las ensambladoras, tomando en cuenta nada más las ensambladoras que figuran entre las 100 primeras, porque yo no tuve ocasión ni posibilidades técnicas ni logísticas ni tampoco información de poder identificar el resto de empresas más allá de las 100 primeras. Pero solo en esas 100 primeras tú sacas las ensambladoras que están solo en esas 100 primeras y seguramente habrá más ensambladoras de menor monto por debajo de esas 100, pero solamente en esas 100 primeras son 16.000 millones de dólares el sector que más recibió divisas, ¿no? Seguido del sector farmacéutico, aerolíneas, telecomunicaciones, pero las empresas multinacionales extranjeras, Digitel, Telcel, es decir, incluso, digamos, donde más presencia de capital nacional hay es en la parte de alimentos, ¿no? Que allí tenemos, por ejemplo, el Grupo Polar, con Alimentos Polar y con otras empresas, pero ese Grupo Polar, que es el gran capital nacional, reflexión, uno de los que más divisas recibió, pero cuando tú analizas, bueno, y pequeña y mediana industria que recibieron, pues es el problema que ha sido ampliamente denunciado por los pequeños y medianos, muchos pequeños y medianos industriales que te iban a Cadivi, te tocaban la puerta, te metían solicitudes, bueno, y ahí se secaban, pues ahí nunca les dieron nada, nunca les abrieron la puerta, si se lo daban mucho o tardíamente, y entonces se trancó la producción nacional verdadera, ¿no? De pequeña y mediana industria, claro, con un modelo capitalista de mercado, no con el modelo socialista que queremos, pero por lo menos haber beneficiado, aunque fueran los intereses de empresas nacionales pequeñas y medianas, no los intereses del gran capital transnacional y nacional, y eso es lo que se está observando. Sí. Aprovecho para... ¿Quiere decir entonces que esta investigación echa por tierra aquella matriz que dice que empresas de maletín, pequeños empresarios, digamos, incógnitos, fueron los que se llevaron la gran cantidad de dólares de la política de control de cambio del país, ¿no? Una primera premisa. La segunda es
que recibieron los dólares las grandes corporaciones de vehículos, farmacéuticas, de alimentos, recibieron los recursos, los dólares preferenciales, tanto para importar vehículos, como para importar repuestos, como para ensamblar en el país. Sin embargo, estamos avisorando un elemento, tremendo, ¿no? Es decir, que no hay vehículos, no hay repuestos, ninguna de estas empresas cumplió con los requisitos del Estado, estafaron al Estado venezolano, siguen estafándolo y además no solo estafándolo económicamente, sino mediáticamente, ¿no? De estas acciones, ¿cuáles, crees tú de hacia dónde debe enfocarse? Porque si nos ponemos a ver, todas las importaciones, en el caso de vehículos, no es una necesidad para el Estado venezolano, no es una prioridad en este momento invertir en vehículos particulares y de lujo. Es decir, porque muchas de las inversiones no eran ni siquiera para vehículos colectivos de carga, sino fundamentalmente para vehículos particulares. ¿Qué acciones han tomado o se vienen tomando en este sentido? ¿Te han llamado para el artículo? ¿Han hecho algún tipo de acciones en este sentido? Te pregunto. No, Fraser, lamentablemente no ha habido ninguna reacción hasta los momentos por parte de ningún organismo del Estado, autoridades competentes, en relación con estas investigaciones y los resultados que está arrojando esto. Por supuesto que el Estado está investigando el asunto de las empresas de maletín, o mal llamadas empresas de maletín, y han estado saliendo una serie de listas de empresas que están incursas en investigación criminal por presunto fraude cambiario y que las ha estado publicando el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y también el CENCOEX, porque el CENCOEX ha instrumentado unos mecanismos de control posterior que resulta insólito realmente concebir que durante 9 años de CADIVI y sabiendo que un mecanismo de control de cambio se presta para mucho chanchullo y mucha trampa, no se haya instrumentado un mecanismo de control posterior, una cosa increíble en 9 años. Pero bueno, lo instrumentó el camarada Maduro, instrumenta muy eficientemente o muy inteligentemente o muy correctamente ese control posterior a través de CENCOEX y ahora están comenzando a salir una serie de empresas, ¿no?, que han solicitado dólares en 2013 y 2014, ya después de cerrado CADIVI, ¿no?, que fue cerrado por la denuncia de Jordani y porque allá había demasiada corrupción, y entonces se cierra CADIVI y se monta el CENCOE para tratar de frenar aquel drenaje. Sin embargo, siguen saliendo empresas, como está demostrado, que han sido citadas al control posterior y no se han presentado, y es más de una, son varias empresas, es decir, lo que indica que el fraude continúa, así que incluso en mecanismos como el CENCOEX, todavía hay empresas que están siendo citadas a control posterior, y se están haciendo las locas, no están asistiendo, ¿no? Pero hay una reflexión que viene al caso. El viajero normal, vamos a decir, el que pedía su cupo para el viaje de personal, familiar, a muchos de ellos los sancionaron, los multaron, porque no rindieron cuenta de los dólares gastados. Para ellos sí hubo un control estricto y hay varias denuncias de personas que fueron multadas y hay sancionados por eso, pero estos que fueron miles y millones de dólares, no hay había un doble rasero, una doble justicia. ¿Qué pasó ahí? Si había un control para unos, ¿por qué no había control para los otros? Bueno, es una caja negra. Es una caja negra porque realmente no se conoce ni siquiera cuáles son las medidas de control, eso no está publicado, cuáles son los mecanismos, los procedimientos exactos que se siguen para supervisar, para vigilar. No está publicado que pueda la ciudadanía tener acceso a cuáles son los proyectos sobre la base de los cuales las empresas fundamentan su solicitud de dólares preferenciales. Pero nunca debemos olvidar que son dólares preferenciales, correcto, ¿no? Y entonces se supone que son para prioridades establecidas en base a un plan de desarrollo nacional. Entonces, sí puede haber una situación de discriminación, que es la discriminación que existe siempre entre el poderoso y el débil, que siempre ha existido en todas las áreas. Igualmente lo estamos observando acá en este asunto de los dólares entregados por la República, porque a los particulares pues se les ha, efectuado
una persecución bastante importante que hay que hacerla también, ¿no? Porque desde lo pequeño hasta lo grande, ladrón es ladrón, así se robe un bolívar, se robe 1.000 millones. Pero es insólito que además eso representa un monto menor, lo de los particulares en relación al defalco total, no de 20.000, 25.000 millones de dólares anuales, lo de los particulares son 3.000, 4.000, 5.000 millones, no llega ni siquiera al 20% del total del defalco. El grueso está en una serie de empresas y de grupos empresariales muy poderosos y por supuesto, como los resultados de la investigación también arrojan, se van tejiendo unas redes mafiosas de legitimación de capitales. Pues el problema cuando se roban esas cantidades de dinero tan grandes es cómo legitimarlas para poderlas después disfrutar o hacer uso de ellas en el sistema internacional. Entonces crean empresas de maletín, por supuesto que sí, ficticias en Miami, en Panamá, en Colombia, en México, en España, como hemos identificado en algunas investigaciones que hemos realizado, y la banca, los banqueros, están muy metidos en el negocio porque ellos eran los encargados, como operadores, eran los intermediarios que se encargaban de entregar las divisas, ¿no? Bueno, Luis Enrique, recordamos, amigos, a los que nos están sintonizando en estos momentos, que está en sintonía de Aula Comunal a través de Arsenal 98.1 y que estamos entrevistando a Luis Enrique Gabasut, que, bueno, como todos sabemos, los revolucionarios que permanentemente estamos visitando nuestras páginas de información alternativa, fundamentalmente Aporrea, ha venido haciendo pues una serie de denuncias basadas en unos estudios detallados, minuciosos, en relación al uso indebido que se ha venido dando a las divisas otorgadas por Cadivi, prácticamente desde el año 2004 a la fecha, ¿no? Mira, Luis Enrique, antes de seguir ahondando pues en las implicaciones de las irregularidades y también tenemos que analizar, digamos, el componente político que todo esto puede tener, ¿no? Yo quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver pues con la carpintería de estas 10.700 y pico empresas que... 10.374. 10.000 que tú auditaste, ¿no? Dijiste que los 100 primeros puestos están, lo encabezan grandes empresas transnacionales vinculadas a la industria automotriz, vinculadas a la industria farmacéutica, Chevrolet, que de paso son los carros más caros de América Latina, ¿no? A pesar de que... Lo más grande de todas, General Motors. General Motors. Ahora, siguiendo en el análisis de los números y de las cifras, estamos viviendo un proceso revolucionario en el cual, sin duda alguna, pues el Estado ha ido asumiendo, no en la medida en lo que los revolucionarios quisiéramos, pero hemos ido avanzando hacia la nacionalización de algunas áreas de la economía que estaban en la Cuarta República en poder de la industria privada, ¿verdad? Tenemos el caso de la nacionalización que hizo nuestro comandante Chávez de la CanTV, de Movilnet, la nacionalización de Sidor, la nacionalización de las empresas cementeras, y me quedo corto, pues, con cantidades de áreas que pasaron a control del Estado, con una orientación de una economía nacionalizada, planificada, que es hacia donde apunta el camino al socialismo. Yo te preguntaría, ¿no?, en esa auditoría, ¿en qué posiciones quedan el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Sidor, Cemex, CASA, la corporación CASA, que es la encargada de importar los alimentos para la red de distribución Mercal y Pedeval? ¿Cómo quedan ellas en relación a estas otras empresas transnacionales? Vamos a dejar esa pregunta en el aire, Francisco. Nos vamos a un mensaje musical y regresamos ya con esta entrevista a Luis Enrique Gabasut, quien ha publicado esta investigación sobre el defalco de Cadivi. Estamos en Aula Comunal, nos vamos a una pausa musical. Pero te salvarás.